Porque generalmente cuando nosotros hablamos de Bhakti, parece como si fuera, o Bhakti Yoga, parece como si fuera un yoga más. Y es el yoga, podríamos decir, sentimental, ¿no? O el yoga emocional, es el yoga del amor. Y a veces en ese asunto de marcarlo de esa manera parece como que es solamente una vía más para comprender el absoluto, así como la vía del dhyana significa la vía de la meditación, la vía del jnana, el conocimiento, la vía del karma, el trabajo. Y parece como que la vía del bhakti es solamente, bueno, lo emocional. O sea que el bhakti yoga es para los de corazón blando, para los sentimentales, para los latinoamericanos, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar esta clase, ahora que no está la jefa, Andini, vamos a aprovechar esta clase para seguir dando nuestras clases del curso temático del Bhagavad Gita. Estamos con la guía para comprender el Bhagavad Gita, que seguramente ustedes la conocen. Entonces estamos en el tema Bhakti Yoga, y justo, obviamente, el tema que tiene que ver con este verso del Bhagavatam tiene que ver justamente con el tema que había preparado para el día de hoy con respecto a este curso temático. Habíamos dejado en la anterior clase, si ustedes no la vieron, pueden entrar a nuestro canal de YouTube y ahí ver la primera clase acerca de Bhakti Yoga, tal como se desarrolla en este libro. Habíamos hablado acerca de la naturaleza del Bhakti, a la naturaleza de los que se ocupan en Bhakti, los Madhvakta, y la preferencia y lo especial que tienen esos practicantes a comparación de los otros practicantes que se describen en el Bhagavad Gita como los yogis, como los sabios. Tienen una categoría especial y Krishna la hace muy explícita, esa característica. Y entonces habíamos quedado en por qué los Madhvakta tienen esa categoría especial. O sea, los devotos de Krishna, los Bhakti Yogis. ¿Por qué tienen esa categoría especial dentro del mundo de los trascendentalistas o dentro del mundo de los yogis? Entonces, lo primero que debemos desarrollar para entender esto es que ¿qué es lo que se busca con el yoga? Entonces, de acuerdo a eso, vemos quién está en una categoría más productiva en cuanto a ese logro. Entonces, lo primero que entendemos del Bhagavad Gita, cuando el Gita habla de qué es perfección o qué es el objeto de conocimiento del yogi o qué es lo que debe alcanzar, es muy claro que Krishna no está diciendo ni poderes místicos, ni siquiera solamente liberación impersonal, aunque todas esas, o perfecciones materiales, aunque todo eso aparece en el Gita, no es lo que se acentúa. Cuando nosotros vemos en el Gita la meta del yogi, 10 de los 18 capítulos, los versos conclusivos y finales instigan a comprender o a dedicarse a Krishna. Cuando hablamos de Krishna, nos estamos refiriendo a Dios en su plenitud, con todos sus atributos, como la verdad absoluta completa, la más íntima o la más detallada verdad absoluta que se pueda concebir. Es como Dios, es Dios mismo, pero con todos sus atributos. Hay varias citas, como dijimos, 10 de los 18 capítulos hablan de que es lo que el yogi lo que tiene que comprender es a Krishna. También lo que se debe estudiar o la meta de todos los conocimientos, la verdad cognoscible de todos los libros o de todos los Vedas, es Krishna, es aquel que hay que comprender a través de todos los Vedas. El verso 15.15 habla acerca de eso. Es la meta final de todos los que cultivan conocimiento. Recuerden, esto ya lo citamos varias veces en una anterior clase. El 7.19 del Bhagavad Gita habla de que las personas que cultivan conocimiento vida tras vida, al final se entregan a Krishna. O sea que la meta de su conocimiento significa justamente Krishna en sí, no otra cosa. Así que nosotros podemos ver que, bueno, si es Krishna la meta del yoga,
¿Qué sucede con los Bhakti Yogis, con los Mad Bhakta, con esos devotos de Krishna, que tienen alguna facilidad especial para comprenderlo a Krishna? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la comparación de los dentro del Bhakti Yoga con los otros yogas con respecto a comprender finalmente a Krishna? Porque generalmente cuando nosotros hablamos de Bhakti, parece como si fuera, o Bhakti Yoga, parece como si fuera un yoga más. Y es el yoga, podríamos decir, sentimental, ¿no? O el yoga emocional, es el yoga del amor. Y a veces en ese asunto de marcarlo de esa manera parece como que es solamente una vía más para comprender el absoluto, así como la vía del dhyana significa la vía de la meditación, la vía del jnana, el conocimiento, la vía del karma, el trabajo. Y parece como que la vía del bhakti es solamente, bueno, lo emocional. O sea que el bhakti yoga es para los de corazón blando, para los sentimentales, para los latinoamericanos, ¿no? O algo así. Entonces, no es simplemente que el Bhakti Yoga comprende no es un mero sentimiento, un sentimentalismo religioso. No está solamente sostenido por el sentimiento, como por ejemplo a veces puede suceder que en la meditación está sostenida, el dhyana está sostenido solamente por la meditación, el karma sostenido por el trabajo o el jnana por lo intelectual, por el conocimiento. Parece como que el bhakti está sostenido solamente por el sentimiento, por el amor, por la devoción, por la fe. Y no es tan así. Según el Gita, habla de que la devoción está completamente, o el camino del bhakti, está completamente imbuido de conocimiento. O sea, prácticamente no puede separarse el bhakti del conocimiento. Hay varios versos que hablan acerca de cómo el bhakti, el conocimiento, o sea, la meta del conocimiento, inspira al bhakti. O sea que el resultado del conocimiento es el bhakti. Como dijimos recién, el 7.19, los yanis, después de muchas vidas, se entregan a Krishna. O sea, después de cultivar conocimiento, haces bhakti. Y también hay muchas citas del Bhagavad Gita donde habla de que el bhakti inspira el conocimiento, o el resultado del bhakti es que uno conoce mejor. Generalmente cuando uno dice, no, estás muy en contacto sentimental con tu paciente, con tu alumno, tenés que separarte porque eso arruina tu actitud cognitiva hacia el objeto de estudio, ¿no? Cuando hay emocionalidad en un objeto de estudio, parece como que eso inhibe la cognición de ese objeto. Eso sucede, por ejemplo, los psicólogos, si empiezan a tener una relación afectiva con los pacientes, tienen que parar porque ya pierden la objetividad y por lo tanto el objeto de estudio ya no puede abordarse apropiadamente porque la emocionalidad cubre el conocimiento. No es el caso en el yoga. El yoga, la emocionalidad del bhakti, no produce ilusión del objeto del conocimiento, no lo cubre al objeto del conocimiento, sino que justamente lo descubre aún más, ¿no? Lo manifiesta de una forma más detallada. Por eso hay varios versos donde dice que justamente las personas que se ocupan en servicio devocional pueden conocerlo a él en verdad, a Krishna en verdad. O sea, parece que esa emocionalidad, esa devoción abre las puertas del conocimiento del Señor Supremo. ¿Y por qué es esto? Porque en última instancia Dios es una persona y las personas se conocen mejor en una relación amorosa que en un estudio, en una meditación o en un trabajo. Todos sabemos quién conoce mejor a alguien, son el círculo íntimo, los afectos de esa persona son los que más conocen. ¿Quién tiene más autoridad para conocer acerca de uno de los cónyuges? El esposo o la esposa. Son los que tienen más autoridad para decir yo lo conozco. ¿Pero por qué? Porque lo estudió en la universidad, porque trabajó para él, porque meditó en él. No, porque simplemente estableció una relación, un vínculo. De la misma manera a Dios se lo puede conocer más íntimamente por medio del bhakti, por esa misma relación produce mayor conocimiento. Hay muchas citas, por ejemplo el 4.3, el Bhagavad Gita 4.3 en el
Krishna mismo le dice a Arjuna que vos vas a poder conocer esta ciencia porque eres mi devoto. Interesante, ¿no? Esto ya lo hablamos también en una anterior clase. Como la devoción permite ampliar el conocimiento. Y obviamente, inclusive, Krishna ayuda a aquellos que devocionalmente dándoles conocimiento. El 10.10 del Bhagavad Gita habla de que aquel que lo sirve con amor recibe conocimiento divino para conocerlo mejor a Dios. Y el 13.19, en el capítulo 13 también se habla que el capítulo 13 es muy interesante porque es la parte donde Arjuna pregunta acerca de las categorías de la verdad absoluta, los tattvas, que esto ya lo vimos anteriormente, todo lo que, las verdades filosóficas. Y uno de los versos uno puede decir, bueno, ¿quién conoce las verdades filosóficas? El que tiene habilidad filosófica, o sea, el que tiene ¿cómo se llama? Inteligencia lógico-matemática, lingüística, el que es un ñoño, ¿no? El que es un nerd, el que sabe estudiar. Parece como si esas verdades solamente están para aquellos que son intelectuales. Pero el Bhagavad Gita no, dice que el 13.19 dice que aquel puede conocer a alguien estas verdades apropiadamente, aquel que tiene devoción. El 13.19 habla de eso, Krishna mismo dice eso. Parece que hay una actitud, hay algo dentro del proceso de Bhakti que despierta inclusive sabidurías intelectuales, ¿no? Algo que de otro momento no se podrían saber. Así que esto es interesante, por eso que no debemos confundir el Bhakti con simplemente un sentimiento religioso, una emocionalidad que está solamente, que su conexión es por la emoción, sino que está plagado esa emocionalidad de un despertar de conocimiento. Entonces, el asunto es, hay muchas partes del Bhagavad Gita, o algunas partes del Bhagavad Gita, donde se utiliza la palabra tattvataha. Tattvataha significa entender correctamente la verdad absoluta, entender correctamente a Krishna. Interesante que utiliza la palabra tattvataha para decir a Krishna, o sea, no es entender a Krishna solamente, sino que entenderlo correctamente. Esto implica que puede ser, a veces hay maneras de entender incorrectamente a Krishna, ¿no? o entender incorrectamente las categorías de la verdad. Entonces esto es interesante porque en la guía para comprender el Bhagavad Gita, Hridayananda Maharaj habla de que lo que hay que entender es categóricamente la verdad absoluta, es decir, comprender las categorías de la verdad absoluta apropiadamente. Y parece no, realmente es así, que los practicantes de Bhakti Yoga tienen más facilidad para entender correctamente las categorías de la verdad absoluta. ¿Cuáles son las categorías? Esto lo vimos al principio de este curso. Las verdades, que esto lo dijimos muy al principio del curso, en unos primeros videos cuando hablamos del curso temático, la visión de Vyasa que tuvo el gran sabio Vyasa, el que escribió todos los libros védicos, fue que él vio las categorías de la verdad absoluta, Dios, la naturaleza material y el alma. Entonces esas son las categorías de la verdad absoluta. Verlas apropiadamente es producto de la práctica del Bhakti Yoga. Esto se explica varias veces aquí en el Bhagavad Gita. Por ejemplo, en el verso 13, 2.3, se habla de que alguien puede entender estas categorías apropiadamente, Dios, la materia y el alma, cuando está ocupado en servicio devocional. Entonces, yo creo que estamos casi en tiempo. Creo que podemos un poquito más, unos 3 minutitos más para acá. ¿Qué significa estar confundido en base a la visión de estas 3 categorías? Cuando nosotros podemos afirmar que una persona no está entendiendo tattvataha a las verdades estas fundamentales. El Bhagavad Gita lo va a decir, va a desenmascarar a aquellos, o sea, va a describir a aquellos que no comprenden apropiadamente estas verdades fundamentales. Por ejemplo, comienza Arjuna, por ejemplo, estaba confundido al principio entre 2 verdades fundamentales, el alma y la materia. Él creía que los cuerpos de las personas en el campo de batalla, al morir, iba a morir su ser. Por lo tanto, le estaba confundiendo, ¿no? La materia
con el alma. Creía que era lo mismo. Krishna entonces hace una separación, empieza la descripción de la materia y el espíritu, para entender realmente una cosa es el espíritu y otra cosa es la materia. Y la naturaleza de ambas. Una es eterna, otra es cambiante, temporal. Todo eso se explica en Bhagavad Gita. Krishna hace el esfuerzo de separar esos dos tattvas, entenderlos, describirlos, para entender la naturaleza de cada uno. En el 15, también el capítulo 15, de los versos 8 al 10, también se describe la diferencia en cómo el alma va pasando a otros cuerpos, y que los cuerpos dejan de existir, el alma pasa eternamente, y habla ahí de la reencarnación. Entender, por ejemplo, esto, que es una confusión muy normal hoy en día. Hoy en día muchas personas creen que el ser es el cuerpo, la materia, o es el cerebro. El ser, cada neurona hace la existencia de nosotros, se piensa. Eso es materialismo. Se llama técnicamente materialismo. Pensar de que la vida o la conciencia es producto de la materia. Por lo tanto, ahí no hay una distinción categórica de las verdades fundamentales entre el alma y el cuerpo. Ahí hay una confusión, y el Bhagavad Gita obviamente que trata de aclarar esa confusión. Hay otras confusiones también, por ejemplo, no solamente de no entender el alma y el cuerpo, sino que a veces inclusive se entiende de que el alma es eterna o que es una naturaleza separada del cuerpo, pero se cree que el alma es Dios, o que controla a Dios. Es una energía tan poderosa que puede, ¿no? Que todos somos una energía que podemos controlar a Dios. Por ejemplo, esas nociones que dicen que vos podés hacer lo que quieras, solamente está en tu mente, tenés poder sobre la materia no existe, es solamente una energía que con el mismo pensamiento puedes transformarte en lo que quieras, la cuestión es solamente quererlo, ¿no? Todo eso hace como creer que el alma tiene el poder suficiente para controlar la materia, que es otra energía, y creerse ella misma Dios. Entonces ahí está mezclando categorías. Primero que todo, la energía material es una energía del Señor Supremo y no es tan fácil de controlar. No se puede controlar, ¿no? Nosotros no tenemos ese poder, eso lo controla el Señor Supremo. Y por otro lado también estamos confundiendo la categoría alma-Dios, creyendo que nosotros somos Dios. Esto en el Bhagavad Gita se habla, inclusive esto puede llevar a perversiones materialistas. Lo que dijimos anterior de la diferencia del cuerpo y alma, la confusión esa, es un materialismo. Pero cuando eso se exacerba y uno piensa que puede controlar esta materia porque se cree Dios, eso ya es perversión materialista. Y esto se explica en el capítulo 16, ¿no? La naturaleza divina y demoníaca. Ahí se describe una persona perversa, materialista, que manipula los elementos o intenta manipular los elementos de la naturaleza material, e inclusive manipula a Dios en esos discursos para controlar inclusive la materia, ¿no? Estos a veces los discursos políticos que usan a Dios, esto, lo otro, discursos perversos que utilizan a Dios como un elemento de control de las masas. Entonces estas son personas realmente malvadas y se creen ellas Dios, y que Dios es solamente un juguetito para manipular el mundo. Otras confusiones, y ya vamos terminando, otras confusiones comunes que hay en los tattvas que se describe en el Bhagavad Gita es banalizar a Dios. Este asunto de concebir a Dios o la aparición de Dios en este mundo, o en las distintas religiones o los avatares, darle una categoría material. No solamente en el asunto de cuando viene como avatar, también a veces se le da una categoría material con respecto a la forma en que Dios interactúa en el mundo, ¿no? Porque Dios hace, ¿no? Dios parece que no está haciendo cosas buenas porque hace sufrir a los niños, entonces es un Dios que me parece que está mal ubicado, no entiende bien las cosas. Todo ese asunto de banalizar a Dios, de considerarlo a Dios una persona con errores materiales de los que nosotros adolecemos, anexar, proyectar nuestra naturaleza a Dios,
Eso también se dice en el Bhagavad Gita como que es una falla en nuestra forma de percibir los tattvas y percibir a Dios. En el 7.13 y 7.24 habla acerca de eso, esa banalización de Dios. Otros hablan de que el universo, la materia, es Dios. Ya se acabó Dios, no existe Dios, sino que lo que vemos a nuestro alrededor es Dios. Y que eso también se habla en el capítulo 16. Ya no consideran que hay Dios, sino que es la interacción de los químicos de esta naturaleza material lo que es Dios. Por eso ellos dicen que el Bhagavad Gita habla de que es la interacción sexual lo que produce los seres. No hay ningún Dios ahí atrás de eso. Y por último también habla acerca de otra confusión que hay en los tattvas, es creer que nosotros somos los actores de las actividades. Nosotros creemos que nosotros tenemos la personalidad que tenemos ahora o nuestros gustos, somos nosotros, es el alma en sí. Cuando confundimos que eso en realidad son las gunas o las modalidades de naturaleza que nos afectan, que prácticamente no las elegimos tanto. Por ejemplo, ahora yo tengo conductas o condicionamientos culturales o físicos, biológicos, que no es que yo los elegí, sino que el alma ahora tiene que actuar en base a estos condicionamientos. Esas son las gunas que nos están actuando, y a veces uno cree que el alma misma, es eso, ¿no? Yo soy inteligente, yo soy emocional, yo tengo un temperamento tal, yo soy de Acuario. No, que Acuario, el alma no es de Acuario, de Piscis, ni nada de eso. Yo soy hombre, mujer, argentino, chileno, lo que sea. Entonces estas son las confusiones comunes en la categoría. Vamos a terminar acá. Esta clase va a continuar con respecto a cuáles son los resultados entonces de entender apropiadamente los tattvas. Porque acá están las confusiones. Las confusiones hace que nosotros permanezcamos no liberados, o sea, no alcanzamos las perfecciones yógicas. Pero entender apropiadamente los tattvas ya tiene poder, esa cognición, esa actitud cognitiva, ese despertar de conocimiento de poner los tattvas apropiadamente, ¿ya produce algún resultado? ¿Cuáles resultados produce? Bueno, todo eso lo veremos en la siguiente clase. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.